Bueno, para entender técnicamente lo sucedido, nuestro invitado es Pelayo Calante. Pelayo es un ingeniero nuclear, profesor de Ciencia y Tecnología Nuclear de La Habana, o fue, ¿no? Y aquí tienes una empresa, estoy viendo en internet, ¿no? Sí, trabajo para una compañía de ingeniería. Qué bien, qué bien. Y aquí dice profesor INST, ¿qué significa eso? Instituto. Instituto Superior de Ciencia y Tecnología Nuclear. Ajá, que ni sabía que se fue primeramente la Facultad de Ciencia y Tecnología Nuclear de la Universidad de La Habana, y después se hizo un instituto superior, parecido al CUJAI, pero solo de la parte nuclear. ¿Ese es el que inició Fidelito? Sí, cómo no. Él era el jefe. Tenía unas oficinas por ahí, por Miramar, por la calle Miramar, Séptima. pero sí, era una institución que pertenecía a la Secretaría de Asuntos Nucleares. Ah, qué bien, pues gracias por estar aquí con nosotros. Te presento a Sergio Coma, que es nuestro especialista en temas cubanos y que me ha dado un montón de información que todavía no he podido procesar. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas noches, gracias por la invitación. Abandonado, ¿eh? ¿Cómo va la cosa? A ver, antes de entrar en el análisis técnico, me gustaría, Sergio, ver algunas reacciones populares. Esta anciana dice que habla después de 4 días, o esta mujer, 4 días sin corriente. Sin corriente hace 4 días. El pan hay que venirlo a buscar porque la panadería está rota. Lo traen de otro lado. Son millones y millones de problemas que tenemos y ninguno se resuelve. Muy bien. Ahora me gustaría presentar lo que la gente ha calificado como las amenazas de Díaz-Canel, y compensamos, tenemos más reacciones populares, de todo. Adelante. Esta oportunidad la aprovechan aquellos que están trabajando bajo, o que actúan bajo las orientaciones que les dan los operadores de la contrarrevolución cubana desde el exterior. Nosotros queremos ratificar que nunca la revolución va a tolerar este tipo de conducta, y que todos serán procesados como corresponde, con el rigor que contemplan las leyes revolucionarias. ¿Qué interpretamos? Sergio. Yo te digo que lo peor que les ha ocurrido es que mucho antes que llegara este ciclón que golpeó la parte oriental y este mega apagón que los ha desconectado completamente de toda actividad productiva y civil, ya ellos habían hecho habían forzado a las MIPYME a reducir las producciones con taxes e inspecciones. O sea que el preámbulo a todo esto es un desabastecimiento total de la línea de producción en Cuba, una cosa que ha dejado, como viste esa señora, en unas condiciones paupérrimas, porque tuvieron incluso que recurrir a reducir el gramaje del pan magro que dan en la dieta, y eso te decía que no había harina, que no había suministro y que no tenían dinero para abastecer la canasta básica. Sobre la canasta básica tuvieron que dar varias mesas redondas tratando de aplacar a la gente. Y esto que ves aquí a Díaz-Canel vestido de verde, aprovechando la oportunidad en que se está convocando a la Defensa Nacional Civil por el ciclón, es un mensaje subliminal vestido de verde amenazando a las personas. Incluso hay otros cortos por ahí donde ha llegado a decir de una manera muy irracional de que las personas que protestan están bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Vamos a verlo, vamos a verlo. A ver. Y lo único que contrasta con esta determinación de unidad de nuestro pueblo, con estos afanes de entre todos superar las adversidades que en ocasiones, y fue particularmente en la noche de ayer, algunas personas, un mínimo de personas, la mayoría en estado de embriaguez, se han comportado de manera indecente, han tratado de provocar alteraciones del orden público, han tratado de cometer algún vandalismo y han tratado de alterar la tranquilidad ciudadana de nuestro pueblo. Bueno, ¿sabe que en Cuba hay todo un debate sobre los grados esos que nunca lo habían visto por primera vez? Son unos grados que se inventó de la defensa civil, porque realmente no es el comandante en jefe, que es un grado honorífico que se dio a Fidel.
Fíjate que él mismo le llama a Raúl comandante en jefe de la revolución, porque él sabe que esos grados no los tiene. Ajá. Ahora, ingeniero Pelayo, desde el punto de vista técnico, ¿qué rayos es un apagón nacional, general? ¿Por qué? Bueno, yo no sé exactamente todas las razones que pasan. El sistema energético nacional es un sistema donde existe una línea de alta tensión de 230 kilovoltios que comunica Cuba completa. Entonces, a esas líneas se van conectando las diferentes centrales eléctricas que hay en Cuba. Por ejemplo, Mariel, Santa Cruz del Norte, Cienfuegos, Nuevita, Felton, Renté, Matanzas, todas se van conectando. La guitera, se van conectando, cada una con su cantidad de megawatts que tienen. Y el sistema energético funciona de la siguiente forma: es un balance de oferta y demanda. O sea, tú tienes que mantener 60 ciclos. Entonces, usted genera electricidad y consume electricidad. O sea, la electricidad que se genera y consume es instantánea. O sea, no es que tú acumulas electricidad, sino se va generando y se va consumiendo. Entonces, o sea, ¿tú no puedes almacenar electricidad? Bueno, sí se puede almacenar en otras plantas que existen, pero no en Cuba. No las que hay en Cuba. No, en Cuba son plantas térmicas que están disparando directamente. Por ejemplo, tú puedes tener una central hidroeléctrica que tiene el agua, por ejemplo, Anabanilla tiene 45 megawatts, y en un momento determinado hace falta más electricidad, más megawatts al sistema, y entonces abren las turbinas y entonces inmediatamente genera rápido porque es hidráulico. O sea, tú puedes almacenar agua que te genera electricidad en una hidroeléctrica, por ejemplo. Y existen otros sistemas más que son de almacenamiento. En el caso de Cuba, el sistema cubano es de termoeléctrica. En la termoeléctrica se produce la electricidad basada en la combustión de combustibles orgánicos, y se va produciendo, se va transmitiendo al sistema, y entonces, bueno, esa demanda y oferta debe mantenerse siempre a 60 Hz. ¿Por qué 60 Hz? Porque los equipos en Cuba, todo trabajan con 60 Hz. Si tú, por ejemplo, tienes una demanda que es más que la oferta, lo que quiere decir que el consumo es mayor y la frecuencia baja. Entonces, cuando la frecuencia empieza a bajar por los 60, eso es un peligro para los equipos, igual que cuando sube la frecuencia. Entonces, se aumenta las revoluciones y otras empiezan los motores a hacer más esfuerzo y se pueden quemar. Entonces, por eso tú tienes que mantener siempre la frecuencia 60, 59.8, 59, 61, o sea, en ese rango tú tienes que mantener la frecuencia. ¿Qué ocurre con esto? ¿Por qué vienen los apagones? Los apagones vienen porque cuando hay mucha demanda y no tienes producción, empieza la frecuencia a bajar, y ¿qué hace en el sistema de despacho de carga? Empieza a cortar, manda a cortar áreas, y entonces cuando tú cortas el área completa, esa demanda disminuye, o sea, se hace cero, y de nuevo tú vas estabilizando la frecuencia. En Cuba hay un despacho de carga que estaba en el main bus, no sé si ahora lo han puesto en otra parte, donde operaba, o sea, había un mapa gigante de Cuba con todas las transmisiones, todas las subestaciones, etcétera. Tenía las diferentes centrales eléctricas, y entonces había un jefe de despacho, un despachador de electricidad de generación y uno de transmisión. Y de ahí se ¿Eso dónde queda? Eso estaba en el Minbas, ahí en Carlos III. En Carlos III. Déjeme hacer una pregunta. No sé que me tengo que ir a un corte, pero para dejarla enunciada, se decía en los exámenes de la escuela. Aquí en Estados Unidos, en el resto, eso de que hay un solo control nacional para todo el país, o sea, ¿no sería más sensato? Aquí es así.
No, aquí no es así, aquí hay por áreas que están interconectadas. ¿Y por qué? Cuando regresemos de la pausa me gustaría saber si la mentalidad centralista de Cuba incluye la electricidad. Me parece curioso eso. Muy bien, empezamos con este segmento con una protesta de algunas madres en Santo Suárez, incluso sonando cacerolas. A ver. Todo borracho, ¿no? Bueno, a ver. Sí, eso es lo que Díaz-Canel les llamó despectivamente borrachos y otras cosas. Vamos a que se expresen esas madres con sus cacerolas. A ver, ingeniero Pelayo, ¿qué diferencia hay entre, yo recuerdo, yo me fui hace mucho tiempo, apagones de 12 horas, grandes periodos de apagones, entre esos apagones y lo que está pasando ahora, ¿hay alguna diferencia? Claro, por supuesto. Los apagones de la época de que eran apagones y alumbrones, porque allá en el pueblo mío, en Jiguaní, eran alumbrones lo que había. En La Habana había apagones, allí había alumbrones, porque venía muy poco tiempo la corriente. Entonces, ¿qué pasa? En aquel momento el sistema funcionaba, el sistema energético nacional, las conexiones funcionaban, lo único que, como ya le estaba explicando, debido a que la demanda era más alta que la oferta, pues sencillamente... Ellos apagaban áreas. Apagaban áreas, y entonces para estabilizar, todo siempre es para estabilizar la frecuencia. Porque el objetivo siempre es mantener la frecuencia en 60 Hz. ¿Y ahora qué pasa? Ahora lo que pasó fue que por alguna... Mira, las termoeléctricas están en muy mal estado. Entonces hay unidades, por ejemplo, la unidad de Matanzas, que tiene 330 megawatts, tenía hace 36 años más o menos que fue, porque yo me fui hace 33, y ya eso tenía como 3 o 4 años que era nueva, que era la joya del sistema, que es un solo bloque de 330 megawatts, era la unidad unitaria más grande que tenía el sistema. Si, por ejemplo, cuando ellos están así y esa unidad se va del sistema, la frecuencia se cae, y entonces las otras unidades, si a tiempo tú no desconectas, tú no estabilizas el sistema, se van cayendo en forma... Te pongo un ejemplo, no le estoy diciendo que haya pasado eso, pero si una unidad así de ese bloque o 2 unidades de ese bloque caen de pronto y dejan de producir energía, la frecuencia baja tan brusco que ellos el sistema se desconecta y tienen que desconectar el sistema completo, el sistema implota. Pero podemos decir que aquellos eran apagones y que esto es un colapso. Esto es un colapso. Aquí hubo un problema técnico que provocó un déficit de generación muy grande y que el sistema no pudo... Ellos dicen que la explicación de Granma es que es falta de combustible. Es falta de... Bueno, ahí tienen una serie de problemas porque, por ejemplo, las patanas turcas que se trajeron como 6 para estabilizar en hora pico y fortalecer esas centrales, como la Máximo Gómez, la Guitera, y las pusieron periféricamente alrededor del país, no consumen diésel, sino consumen fuel oil, que es un combustible que está teñido de rojo y que no tiene los aditivos que tiene el diésel. Y de hecho, en el contrato con los turcos les exigen que sea fuel oil y ellos tienen técnicos que inspeccionan su calidad. Y eso funcionó, pero eso no es rentable. Dice Jae, discúlpame, que las patanas turcas son uno de los escándalos más grandes que hay en Turquía de corrupción y que todo eso es un cuento chino. O que Cuba ha sido víctima o de que Cuba es parte. Dice que eso es un megapolio, si existe esa palabra, de corrupción absoluta y que eso... Bueno, desde que llegaron las patanas, algunos economistas como Pedro Monreal, que es respetado porque trabaja para la UNESCO y es un técnico muy avesado, que generalmente trata de no usar lenguaje político para concentrarse en lo que está haciendo, dice que no son rentables, porque es que tú tienes unas patanas y tienes un contrato de renta que tienes que gastarte dinero tú suministras por el contrato el fuel oil
pero tú tienes que pagar una renta, incluso se paga estadía. Ahora mismo las patanas que no están funcionando, hay que pagar una estadía. Dice que eso es un fruto de que hay un montón de escándalos. Es una cosa irracional completamente, pero además la data de desperdicio de fondos viene de muy atrás, en un periodo al azar así. Ahora, para enterarte de las cosas tienes que ir a la prensa rusa. RIA Novosti dice que del 2006 al 19 los rusos aprobaron 1.200 millones para que Cuba desarrollara. Por ahí teníamos una 4 bloques de 200 megawatts en la Máximo Gómez y en La Habana del Este. Ajá. Y no pudieron usar los créditos porque sencillamente no pudieron reunir el repago, que es el 10%, la eran 120 millones. Y eso lo ganan ellos de sobra en las remesas que van de Miami, claro, y en los médicos que exportan. Así que no hay una justificación racional. A ver, eso es una exposición que Cuba no puede explicar. Y los rusos sí lo explican, que están muy desilusionados con la forma en que están manejando los fondos. Tenemos una gráfica aquí con la información que tú nos entregaste, a ver si me la explica. ¿Qué es esto? Bueno, esto es otra cosa que es alarmante. Por ejemplo, todo el mundo sabe que Díaz-Canel, aunque ya en el 2018 era el presidente del Consejo de Estado de Ministros, se le diseñó una constitución para inventar el cargo de presidente y sale en el 19. Cuando Díaz-Canel hereda todo este tema del gobierno, se desarrolla vertiginosamente por Gaesa, que yo lo considero un gobierno paralelo, una inversión loca de muchos hoteles, no de 4 y 5 estrellas, algunos plus. Y todos pasan por la cantidad de 200, 300, 400. Yo tomando solamente los 8 más emblemáticos, llegué a esa cantidad que son 2.150 millones. ¿Se han gastado en hoteles 2.150 millones? Sí. Y no está la lista completa, son 8 o 10 hoteles emblemáticos, porque son 5 estrellas y plus. Y tú dices que con ese dinero tú puedes comprar 8 plantas. 8 termoeléctricas. De 200 megawatts. A 240 millones, y que es un precio racional. Yo le puse 20 millones más, calculados en 260 millones, basándome en el sistema europeo de construcción de plantas, que es llave en mano. Eso incluye el payroll. Sin embargo, los especialistas dicen que en estas áreas del Caribe, como en Cuba, la mano de obra es más barata y podía depreciar más el costo general de eso. Es decir, que no hay una justificación para no haber tenido en el tiempo de la llamada revolución, que son 60 y tantos años, más de medio siglo, haber no reparado, sino sustituido la red energética nacional. De hecho, en el año 22, Díaz-Canel, que ha estado mintiendo con una cara durísima, diseñó una estrategia donde él decía habló en el 22, que ya en el 23, en diciembre, estaba estabilizado el tema de los apagones y que había inversiones aprobadas, lo cual es una mentira total. A ver, algunos de esos hoteles. Meliá Jardines del Rey, ese en el 2015, 200 millones. El Kempinski, ese está en el Prado, ¿no? Ese es inmenso. Ese de 500 millones, el Iberostar 300, Meliá Varadero, la renovación 150, hay uno en Cayo Guillermo, eso ahí frente a los Cayos de Camagüey, 300 millones. O sea, todo esto... Y esto de la torre K23, que es la llamada popularmente con burla, la torre López Calleja. Que todavía no lo han terminado. Es una torre, fíjate, que para estos costos se han ido analizando a través del Ministerio de Turismo, de páginas de TripAdvisor, de especialistas que conocen de inversiones, pero ellos, fíjate, ellos no han presentado nunca públicamente cuáles son los costos que van a tener estas construcciones. De hecho, esa torre que tiene 42 pisos, más grande que La Habana Libre, que La Habana Libre tiene 25, comparada con la torre Trump, que tiene 58 pisos, que costó como 900 millones, no la puedes comparar en general porque la torre Trump está revestida por dentro de mármoles especiales, cosas de oro, o sea, tiene mucha calidad metida dentro. Por supuesto que la torre de Calleja no tiene eso, parece una caja de zapatos cuadrada, muy futurista, pero sacando los costos por arriba, puede haber costado 400 millones, porque tiene 42 pisos. Solamente gastaron 13 meses para poder horadar las bases, porque esa área de allí es una plataforma que tiene una consistencia muy fuerte, y de hecho, en un artículo que leí de cómo se hizo La Habana Libre, ese es lo más duro que hubo para hacer las bases. Pasaron mucho trabajo y gastaron mucho dinero
para tratar de hacer unas bases que correspondieran a la altura, y eran solamente 25 pisos. Estos son 42. 42 pesos. A ver, vamos a una pausa. Yo quiero que el ingeniero me explique entonces, porque creo que ya en gran parte de La Habana hay luz. En las provincias no. Correcto. Entonces, ¿cuál sería la solución para este problema? Porque Díaz-Canel, vamos a verlo ahí, nos vamos a la pausa con ese... Estaba muy optimista en el 2022. Habíamos explicado que para la estrategia anterior, la que explicamos en junio, se había dado un primer monto de financiamiento. Los resultados de ese financiamiento empiezan a entrar ahora. Ya están entrando piezas, componentes necesarios para los mantenimientos de grupos electrógenos de generación distribuida y de termoeléctrica, que nos va a permitir avanzar en la recuperación de capacidades, tanto en la generación térmica como en la generación distribuida. Y que eso gradualmente va a ir mejorando desde septiembre hasta diciembre. Pero además de eso, el país volvió a dar en medio de esta situación un nuevo financiamiento, que con ese financiamiento también se van a recuperar otras capacidades de generación térmica y de generación distribuida que no estaban previstas. Bueno, continuamos con este verdadero colapso, ¿no?, de la electricidad en Cuba. Y la gente está protestando, ¿no? A ver una madre aquí que dice. No tenemos gas, claramente no tenemos corriente, no tenemos efecto eléctrico, no hay corriente y se nos dificulta la vida más cuando tenemos una niña pequeña. Todo se echa a perder, lo que hay en el refrigerador todo se descompone y entonces nos vemos afectados grandemente simplemente en la parte de las cosas de comida. Y creo que han protestado frente a las sedes del partido en algunos lados, por ejemplo en Nicaragua, por ahí teníamos alguna imagen, ¿no ves? Esta es una de las protestas a las que se refiere Díaz-Canel, que les va a hacer caer todo el peso de la ley revolucionaria, etcétera, etcétera. Una cosa interesante que escuché, yo la verdad no me había fijado en ese detalle, ellos tienen como que un servicio. Ellos pueden apagar las casas y dejar el alumbrado público encendido y los semáforos encendidos, porque todos los reporteros extranjeros están diciendo que los semáforos están apagados. ¿Cómo funciona eso? No, ellos en Cuba es por áreas determinadas. O sea, cuando ellos quitan un área, un bloque, ahí se va todo el sistema. Ellos no tienen un sistema que sea... pero a veces yo veía que se iba la luz en mi casa, pero el farol de la esquina... Sí, pero público pero en La Habana, ¿no? Sí, sí. En La Habana sí tienen el sistema más... Pero, por ejemplo, en los pueblos pequeños esas cosas es por secciones. Cuando quitan una sección, ese va todo lo que está ahí. Por ejemplo, en el pueblo mío, las personas que viven al lado del hospital son un poco privilegiadas porque tratan de que ese pedazo no se vaya, ¿no? Entonces, por secciones que ellos desconectan, pero ahí cuando se va la sección se va completa. ¿Y esos equipos, cuando ustedes se desconectan, de qué época son? Son sistemas eléctricos que son como si fueran una especie de catado, ¿no? Que tú, te digo, pero que son automáticos. Aquí como ingeniero, el abismo tecnológico no grande es. Ni hablar de eso, hablar de eso. Aquí inclusive, aquí los sistemas, por ejemplo, hay unos sistemas que usted tiene un contrato con la FPL, de forma tal de que si hay en la hora pico hay mucha demanda, te desconectan los motores que no son imprescindibles, como por ejemplo los calentadores eléctricos, los motores de las piscinas, o sea que te dejan la electricidad, pero ellos tienen unos sistemas que tú conectas ahí y ellos tienen un contrato contigo, de forma tal de que cuando sea necesario, a una hora pico, ellos te pueden desconectar. No es algo que te pueden hacer arbitrariamente. No, arbitrariamente no, claro. Tienes que entrar pero ellos están diciendo también que, por supuesto, el embargo tiene la culpa de todo, el imperialismo yanqui, nosotros, etcétera, etcétera. Pero yo tengo entendido que muchas plantas, la tecnología no es americana. Ninguna planta, ninguna termoeléctrica de Cuba es americana. Ninguna. Malila es rusa. Matanza francesa. Santa Cruz es rusa. La de Cienfuegos es japonesa. Felton es checa. Nuevitas es rusa.
y tienen creo que algunos componentes checos. Renté Santiago es rusa. O sea, pero desde el punto de vista estratégico, comercialmente, que tú tienes... es un error total. Comprar en tantos mercados distintos, una locura, ¿no? Lo que mira, te voy a decir algo. En Cuba hay que quitarse el sombrero con la gente de mantenimiento que hay ahí. Porque son unas personas muy sacrificadas, muy inteligentes, que son muy innovadoras. Los ingenieros cubanos, que en estos momentos hay un déficit de ingenieros porque... se han ido en el éxodo después del 11 de julio, que han salido de Cuba 1.200.000 personas, dicho por el país. O sea, no estoy hablando del periódico El País, que es un periódico de izquierda. Dicho por las autoridades norteamericanas, en menos de 3 años han entrado solo a los Estados Unidos 850.000. O sea, que estabas hablando, el resto ha ido para otros lugares. Pero un 10% de la población. 18% de pero la además población. es la población, todas estas personas son de población laboral. O sea, no son ni niños, ni son retirados. Entonces, y son muchas personas calificadas. Están trabajando las plantas en vez de con ingenieros como están trabajando muchos con obreros calificados porque se han ido los ingenieros. O sea, de más bajo nivel. Claro, el problema es que un ingeniero es un ingeniero. O sea, las decisiones que toma un obrero calificado no es la misma que toma. Entonces, hay muchos problemas con esto, con el personal calificado, el personal de mantenimiento, y de verdad que esas personas son gente muy capacitada, con mucho espíritu, pero al final ya llega un momento que muchas de esas personas se están retirando, las generaciones nuevas se van del país y hay mucho déficit de personal calificado. Es uno de los problemas graves que tiene el sistema energético nacional. Las plantas están obsoletas. Una planta, por ejemplo, esta misma planta que es el ícono que tenía Cuba, que era la que más producía, que era 330 megawatts, que era la francesa esta, ella no produce 330 megawatts, ella está produciendo 200 y pico, porque ya tiene muchos defectos en las calderas, tiene muchos defectos en las turbinas, y ya entonces tratan de no llevar a la máxima potencia porque se pueden romper. Entonces ellos cuidan dentro de lo que pueden, y entonces esa capacidad instalada que hace 30 y pico de años que estaban ahí, ya y ellos no generan esa cantidad de megawatts. Más el problema que tienen de combustible, el problema que tienen del mantenimiento. Una cosa es el combustible cubano. El combustible cubano tiene azufre, por tanto, cada vez que tú vas a darle mantenimiento con un combustible normal, le das mantenimiento, para decirle, 2 veces al año. Aquí le tienes que dar a veces hasta 3 y 4 veces al año, porque se pone, las calderas se incrustan con los tubos de las calderas, y entonces cuando nada más que se perfora un tubo de eso, se crea una cantidad de vapor enorme y las calderas explotan. Lo que pasa es que esas calderas tienen unas válvulas que como una válvula, como la olla de presión, que la válvula, cuando hay un aumento de presión de vapor que es instantáneo, se abre esa válvula, pero hay muchas veces que esas válvulas se quedan cerradas y es cuando las calderas explotan. Y entonces eso trae consecuencias hasta de pérdidas de A mí vida. lo que me llama la atención es que tú dices, bueno, todo es una explicación porque le falló la luz, pero le falla la basura, le falla el transporte, le falla la comida, le falta el agua. Hay un problema. Ahí Marta Beatriz Roque, que la entrevisté para la radio, lleva 8 días sin agua. ¿Por qué? Y mucha gente que depende en Cuba para subir a segundos, terceros, cuartos pisos de un motor eléctrico, que entonces es mucho más grave. Aquí el agua va por gravedad. No necesita, incluso los edificios altos no tienen motor para subir el agua. Sí, claro, sí tienen. Tienen. Sí, claro. Todos los edificios tienen que tener bombas para subir el agua. Hasta 3 pisos es que ya lleva. ¿Hasta 3 pisos? Allá de 4 pisos, puede ser hasta 4 pisos. De ahí en adelante tienes que tener bombas. Sí, claro. Pero en Cuba, para que suba al segundo piso, necesita motores. Aquí lo que no hay es cisterna. Es distinto. Aquí lo que no hay es cisterna. En Miami no hay cisterna, porque hay una fuente de agua fiable, igual que para el fuego. Tú tienes una bomba de fuego y una bomba de agua. Porque... A mí me explicó alguien que trabaja aquí en el sistema de acueducto que por gravedad, o sea, van
calculando el ancho de las tuberías para que llegue con suficiente presión. Yo no sé ya un edificio de 20 pisos, pero en muchos lugares que yo he preguntado me dicen, no, aquí no hay motor, el agua llega por pura presión. No. Recuérdate que esto es plano. Esto es plano. Vamos a discutirlo cuando regresemos. No, yo te explico. De la pausa, que me lo explique, ¿no? Y vamos a ver la respuesta de la Casa Blanca, que es muy interesante, ¿no, Sergio? Sería el colmo que vayan a tirarle un salvavidas que ni siquiera han pedido. Pero antes, ¿qué tenemos antes? Tenemos un aviso comercial, claro. A ver, Sergio, si me permites... el análisis político, la Casa Blanca, la vocera de la Casa Blanca, les tiende un salvavidas, es lo que entiendo yo, al régimen castrista. Veamos. Monitoring the blackouts on the island, and so we are concerned about the potential humanitarian impacts on the Cuban people, and so bless you. And like we have seen over the past few years, Cuba's economic conditions stemming from long-term mismanagement of its economic policy and resources has certainly increased the hardship of the people in Cuba, and so certainly just want to make clear that this is not, the U.S. is not to blame for the blackouts on the island or the overall energy situation in Cuba. The Cuban government has not requested any assistance at this time, and so we will assess the appropriate next steps if they do request any assistance. And so a critical tenet of the Biden-Harris administration policy as it relates towards Cuba is to always advocate for the support of the Cuban people. And we've been always very clear about that, and so we'll continue. Disculpa que lo mezcle, porque hoy comenzó, como decía, la votación adelantada. Yo creo que en muchos cubanos del exilio, en tiempos de elecciones, esta declaración, que parece una declaración de principios, debe caer como una bomba, ¿no? No, pero sobre todo es bastante realpolitik, porque lo que hay detrás de eso, lo que subyace es el peligro de que aumente la inmigración ilegal, que diste en el clavo, que ese es lo que le temen. Eso es de verdad lo que teme la administración, para no cerrar con una crisis, pero no hacen nada. Tipo Mariel, porque ahora mismo, ahora que estamos hablando, que el ingeniero te estaba explicando la forma en que se han ido la gente calificada. Yo le decía fuera de cámara que hay pendiente tienen que hacer un nuevo inventario de fuerza laboral calificada y tienen que hacer un censo que está detenido hace más de 12 años y que amenazaba con hacerse en marzo del 25. Allí vamos a saber de verdad cuál es el % de la población cubana que se ha ido, y un fenómeno muy raro que está ocurriendo es cómo están naciendo menos personas que las que mueren. Lo que hace el país completamente uno de los más viejos de aquí al 2030. Por otra parte, echarle la culpa a los Estados Unidos, que es algo habitual ya que hemos visto. Este viaje, fíjate que como la vocera dice que errores en las políticas de Cuba. Y de eso estamos hablando aquí. Claro. No hay una estrategia para cambiar lo que ellos llaman la matriz energética nacional. No la tienen. Han botado mucho dinero. El último préstamo que le dieron los rusos han tenido que condonar la deuda hasta el 2027. Dame 2 segundos porque no quiero que se me acabe el programa sin entrar un poquito en algún toque personal, ¿no? Y preguntarle al final si usted cree que la solución es fácil. Usted estudió en la Unión Soviética, usted estuvo en Chernobyl en un momento que hubo un escape anterior al accidente y su salud quedó afectada, ¿no? Correcto, sí. Ajá. Ese es el motivo que yo soy ingeniero mecánico en mi rival. Que no ha querido regresar al tema. No quisiera. Al tema de la. Pensando que hay una diferencia entre un accidente atómico a otro tipo de accidente, ¿no? ¿Estamos a las puertas de que pueda haber algo peor que lo que vemos hoy en Cuba? ¿Que pueda haber una rotura definitiva de alguna de las termoeléctricas? ¿Ve usted una solución fácil, complicada, a corto, a mediano plazo, a largo? ¿Qué va a pasar? Bueno, yo no veo una solución inmediata a corto plazo. Inclusive, yo estaba oyendo a Díaz-Canel que dijo que inclusive si hubiesen tenido todas las piezas para hacer las reparaciones, iba a demorar 1 año y medio, porque las termoeléctricas no se reparan. Entonces, tú no cambias una goma, una termoeléctrica, tú tienes que cambiar los equipos, las calderas, los intercambiadores, todo esto lleva un proceso de
tecnología, de trabajo muy calificado, de soldadura, de control de calidad de la soldadura, para que ahí va vapor a alta presión, va agua a alta presión, o sea que cualquier reparación que lleve una termoeléctrica lleva tiempo. Y entonces, aunque tenga todas las condiciones, que yo no creo que ellos tengan todas las piezas ni el financiamiento que tengan, esas termoeléctricas hay que reemplazarlas, no solamente reemplazarlas, sino innovar, poner unidades nuevas. Lo que pasa es que con la revolución esa energética que hicieron, que poner todos los sistemas electrógenos, eso, yo cuando vi eso dije, este es el declave ya del desastre energético en Cuba. En vez de coger ese dinero e invertirlo en las termoeléctricas y repararlas, hicieron la barbaridad esa que hicieron. Le tengo que invitar porque sé que usted trabaja el tema del agua aquí, para otro programa, para hablar del tema del agua, que escasea tanto como la luz en Cuba. Y además, el ciclón Oscar, que ha golpeado, yo creo que la parte de Guantánamo, ¿no? En Caimanera y todo eso, posiblemente sea, además esa es la zona más deprimida económicamente en el país. Volvemos ya.